cómo arrebatar a nuestra familia, porque el pueblo de Israel, cuando el Señor le dio a Abraham esa promesa de que a sus generaciones le iba a dar una tierra donde fluía leche y miel, toda la tomaron por medio de la guerra. Pero meditando en esto, primero vamos a ver la vida de Abraham, para que podamos seguirnos a lo que el Señor les entregó a sus hijos. Bueno, yo le puse aquí la promesa. ¿Amén? Entonces, buscando en el diccionario, bueno, promesa es expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. En este caso, o sea, el Señor se lo dijo a Abraham cuando lo sacó de la tierra de Ur. Abraham, ¿verdad?, pertenecía a un pueblo idólatra, pero el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces, cada una de nosotras, Dios nos sacó igual de la idolatría, de la ignorancia. Entonces, esta palabra que Dios le dio a Abraham, y como dice que es la expresión de la voluntad de alguien, en este caso es Dios, Dios mismo, expresando esa voluntad a Abraham de hacer de él una nación grande y numerosa. Y yo quiero que tú tengas presente esa palabra en tu corazón, porque esa promesa que le dio a Abraham, Dios también a ti te ha dado promesas, ¿no? Pero vamos a ver, en este caso, aquí en Génesis 12, Génesis 12, los versos como estas Biblias son nuevas, luego se pegan las hojitas. 12, 1 y 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Mire, no solamente lo iba a bendecir, no solamente lo iba a engrandecer, sino que iba a ser bendición para otras personas. Y es lo que Dios quiere, que tú y yo, no solamente nosotros recibamos la bendición de Dios, sino que seamos portadores de esa bendición para otros. Y dice en el verso 4, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Dice, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. No dijo, ay, ¿a dónde me vas a llevar? Y hay todos los servicios, hay agua, hay luz, hay drenaje, no. Simplemente dice, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Y así es como tú y yo, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice algo, nosotros tenemos que ir. ¿Por qué? Porque Dios tiene ese cuidado de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, Abraham no replicó, simplemente ahora sí que tomó a su mujer, a sus chivas y vámonos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el Señor le había dicho, vete de tu tierra, dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. En el verso 7 del capítulo 12 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, otra vez, dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y mire algo hermoso que hizo Abraham ahí, dice, y edificó allí un altar a Jehová, dice, quien le había aparecido. Pero otra vez el Señor está afirmando, ratificando, dice, y apareció Jehová y le dijo, a tu descendencia. Y usted conoce la historia, pero ahorita vamos a avanzar. Dice, y edificó allí un altar para adorar, un altar para alabar a Dios.
Vámonos al capítulo 15. Y empieza el Señor otra vez, sigue hablando el Señor a Abraham y le dice, Génesis 15 del 1 al 5. Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Dice, y tu galardón será sobremanera grande, o sea, tu premio, lo que tú vas a recibir. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese de Damancebo Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Otra vez, así será tu descendencia. Y es importante que nosotros le creamos a Dios cuando Él nos ha dado una palabra, una promesa. Vamos a leer en el verso del 8 al 13, pero mire lo que el Señor le dice también a Abraham. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Vemos cómo el Señor le está hablando de ser una gran nación, de ser bendición, pero mire cómo Dios tiene todo en sus manos. Solamente es que nosotros depositemos en Él nuestra confianza, porque le está diciendo a Abraham que su descendencia va a ser esclava, ¿verdad? Va a ser oprimida, dice, por 400 años. Pero mire lo que dice en el 14, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Usted conoce la historia de José, por José, ¿verdad? Cuando tuvo los sueños y los hermanos lo vendieron y llegó a Egipto, entonces es como el pueblo de Israel llegó a Egipto. ¿Y cuánto tiempo estuvo esclava? 400 años, pero así como le dijo que salieron con ¿qué? Con gran riqueza, salían tan apresuradamente que se vayan y le daban, ¿verdad? Vestidos, oro y todo. Y nosotros podemos decir, ¿cómo Dios me habla primero de una bendición y luego me habla de que mi descendencia va a estar esclava? ¿No? Pero ¿sabe por qué? Porque Dios tiene que pasarnos por un proceso, como pasó a Abraham. Porque Dios quiere que tú y yo crezcamos, que maduremos, que no nos quedemos niños. Yo escuchaba hace mucho a un pastor que ya partió con el Señor, que fue uno de los que llegaron a compartir la palabra a Tenayuca. Él se llamaba Samuel Ascari, perdón. Y él nos compartía, de hecho vino aquí a Lerma, y decía que Dios a él le dio la oportunidad de viajar, de llevar la palabra a otros estados y a otros países. Y se había encontrado una persona y dice, 30 años y no había crecido absolutamente nada. Entonces, cuando Dios nos pasa por esos procesos, por esas pruebas, por esas aflicciones, ¿verdad? Es para que nuestro corazón se afiance más a Él. Diga, así como ciertamente Abraham le está diciendo, ¿y cómo será esto si no me has dado prole, no?
¿Qué va a heredar un esclavo en mi casa? ¿Y qué le dijo el Señor? No. Tu heredero, tu hijo es el que va a, ¿verdad?, a tener esta bendición. Entonces vemos aquí el cumplimiento que el pueblo de Israel llegó a Egipto, ¿verdad?, por medio de cuando José lo vendieron. Usted sabe esta historia. Vámonos al 17, capítulo 17, la parte B. Bueno, vamos a leer todo el capítulo. Dice 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, ¿que Abraham no tenía errores? Sí, ¿verdad? Pero dice el Señor: yo soy el Dios todopoderoso. Y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Y dice en el verso 2 y 3, dice: y pondré mi pacto entre mí y ti. Te multiplicaré, otra vez, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo. Otra vez, serás padre de muchedumbre de gente. O sea, Dios una y otra vez le está. ¿Y qué el Señor hace con nosotros? Nos da esa promesa. Pero quiere que nosotros, nuestro corazón esté totalmente con Él. Aunque pasen diferentes situaciones en nuestra vida, nos mantengamos firmes. En el 17:10 vamos a ver cuál es el pacto que el Señor le dice a Abraham. Dice 17:10: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Amén. En el verso 17:17 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ahora de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y vemos cómo Abraham decía: bueno, como yo ahora ya de 100 y Sara, ¿no? Y vemos en el verso 24 del 17, dice: era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, o sea, del pacto que el Señor le había dicho que hicieran. Y en el verso 27 dice: y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Mire cómo Abraham siguió las instrucciones de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo sigamos sus instrucciones conforme a su palabra. Hace 8 días, el domingo, ¿verdad?, nos hablaban acerca de que no solamente busquemos a Dios cuando sentimos el agua en el cuello, ¿verdad? Se nos ponía esa analogía de Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no? Que no solamente estemos con Él. Cuando ya esté una situación difícil, cuando veamos a un hijo que casi se está muriendo, cuando los hijos están en la droga, no, sino que lo busquemos en todo tiempo. Que si yo estoy contenta, lo alabo, como dice esa película, ¿verdad? De Derribando Gigantes. Si perdemos, lo alabamos, y si ganamos, lo alabamos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Abraham se circuncidó y juntamente con todos los varones porque el Señor se lo había dicho. Vámonos al capítulo 21. Uno y 2 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara
como había hablado. Fíjense, dice, visitó Jehová a Sara como él ya se lo había dicho a Abraham. Como él lo había hablado, dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. O sea, esa palabra ponla ahí, en el tiempo que Dios lo ha dicho. Muchas veces nosotros nos desesperamos porque decimos, pero es que ya tengo 1 año orando, ya tengo 5 años orando. En el tiempo que Dios dice. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le dio esta promesa? 75. ¿Y cuántos tenía cuando nació Isaac? ¿Verdad? Entonces, dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Entonces muchas veces nos desesperamos porque decimos, Señor, pero ¿hasta cuándo? El Señor dice, espera, no te desesperes, no te desesperes, esperes. Tranquila, porque yo voy a obrar. Porque cuando nosotros interferimos, cuando nosotros le queremos ayudar a Dios, ¿qué pasó, verdad? Usted lo vio con Sara, ¿no? Le dio a su criada, ¿no? Y de ella, de esta mujer esclava de Agar, nació ¿quién? Ismael, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces buscamos nuestros recursos y decimos, Señor, te voy a echar una ayudadita, a lo mejor ya se te olvidó, ¿no? De tantos hijos y millones de hijos que tienes en toda la tierra, ya se te olvidó mi caso. Pues no, hermana, lo tiene presente como si nada más fueras tú, la única en el planeta. Y así Dios tiene presente de cada uno en particular. Ahorita estamos, ¿qué? 7, ¿no? Bueno, ya están los jóvenes. Pero de las 7 el Señor sabe nuestra necesidad. Y puede estar orando Saene cada una y Dios está escuchando a cada una en particular. No le dice, a ver, cállense a los ángeles, cállense porque no me dejan escuchar. Ese es al Dios al que tú y yo servimos. Como le dijo a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Entonces aquí es cuando le dice que en el tiempo de Dios nació Isaac. En el tiempo de Dios. Yo recuerdo el testimonio de una prima, ¿verdad? Prima política. Ella no podía tener hijos. Entonces fue a una de nuestras ancianas en la iglesia y dijo, ore por mí. Porque ya estaba su matrimonio a punto de deshacerse por el divorcio. Y entonces ora la anciana por ella, ¿verdad? Y nace el primero, nace el segundo, nace el tercero, nace la cuarta. Y va y le dice, ya no, ya dígale a Dios que ya no. Ahora ya no solamente tiene hijos, tiene nietos, ¿verdad? Porque el Señor le decía a esta mujer, ¿hay algo difícil para mí? Y es lo que el Señor te dice a ti, mujer, hoy, ¿hay algo difícil para mí? Nada. Entonces solamente tenemos que confiar, aunque veas oposición, aunque veas que se levanta el gigante, pues agarra tu piedra y dale. Agarra tu onda y empieza a girarla y lánzala y derriba a tu gigante. Dile, no, tú no tienes nada aquí. Entonces nosotras tenemos que entender que es en el tiempo de Dios. Porque Dios nos tiene que pasar por un proceso a cada una de nosotras. Y muchas de nosotras, a veces yo recuerdo ahorita de una joven que nos decía, estábamos sentadas así en una bardita, ¿verdad? Y estábamos por iniciar la reunión y decía, yo te veo a ti, y va a la otra hermana que estábamos al frente de la congregación. Decía yo, ¿qué problemas pueden tener ellas? ¿Verdad? A veces ve uno a la gente y dice, pero ¿qué problemas puede tener? ¿No? Decimos, si te contáramos. Ayer estaba escuchando acerca de un pastor que estaba declarando que por qué iba a renunciar al pastorado. Dije, Dios santo. Pero bueno, porque hay situaciones difíciles, ¿verdad?
Y a veces, como dice la palabra del Señor, a veces inundamos nuestra almohada de llanto y la mordemos y decimos, Señor, ayúdanos, fortalécenos. Porque solamente tú eres nuestro refugio, solamente tú eres nuestra fortaleza, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Dios está cumpliendo ya esta palabra del Hijo cuando dice que ya nació Isaac y ambos se rieron, tanto Abraham como Sara, ¿verdad? Pero hermanas, tengamos presente que es en el tiempo de Dios. En el verso 3 y 4 dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Esa palabra, hermano, como Dios le había mandado. Así es como nosotras tenemos que guiar, como Dios nos lo diga. No es por donde tú te quieras ir, ni el día que tú quieras, es cuando Dios te diga, como Él te diga, el día que Él te diga. El 3 y 4. Entonces, dice, como Dios le dijo, dice, circuncidó ¿a quién? A Isaac. ¿Por qué? Porque ese era el pacto que habían hecho, ¿no? Que habían hecho. Entonces, Abraham obedeció como Dios se lo había dicho. Vámonos al 22:1. Ahí vienen las pruebas. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo. ¿Y qué le dice Dios? Tu único, que no tenía otro hijo. Pero le dijo que el hijo de una esclava, ni un esclavo de su casa iba a heredar, ¿eh? Le dijo, tu hijo. Dice, tu único, Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Morián y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Nosotros tenemos que poner en el altar todo lo que amamos, hermano. Todo lo que nos puede separar de Dios va al altar. Señor, ahí te lo entrego, ahí te lo ofrezco, ahí lo dejo. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? A quien amas, a quien amas. Y muchas veces nosotros hay situaciones, como hemos hablado, de afanes, de los carros, de los bienes, de la moda, de que quieren ocupar o han ocupado el primer lugar. Entonces dice el Señor, ofrece lo que amas. Y dice en el 13, Abraham se levantó muy de mañana. Fíjense que no vimos a Abraham, ¿verdad? Esa actitud de decir, ¿pero por qué? Si soy tu siervo, tú me sacaste, ¿por qué me sacaste de la casa de mis padres, de mi parentela? No me dijiste, ¿verdad?, que iba a heredar. ¿Y por qué ahora me lo pides? Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto si yo soy tu sierva? Tengo 20 años aquí, ¿verdad? Sirviéndote, trapeando, lavando, o sea, cantando en la alabanza con los niños. Y ahora me pide, ¿qué le dijo? Y Abraham se levantó muy de mañana. Dice, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Otra vez, el lugar que Dios le dijo. ¿A dónde le dijo Dios que fuera? Cuando yo meditaba esto, decía, Señor, ¿cómo te gustan los montes? ¿No? En el monte Sinaí, en el monte Moriah. Hoy tú quieres que subamos muchos montes. ¿O sea, estamos dispuestos a pagar el precio? O sea, ¿por qué no vamos a la esplanadita, no? ¿Por qué no vamos ahí a la llanura, a la esplanadita? ¿Por qué tengo que ir al monte? Y dice que era un camino de 3 días, ¿no? Entonces, en ese camino, ¿qué iría Abraham? ¿Y voy o no voy? ¿Voy o no voy? Y dije, Señor, ¿cómo te encantan que subamos montes? Dice, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día,
Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esta palabra, hermano, dije, ay, wow, esperan aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Volveremos. Dice, iremos a adorar, pero vamos a regresar. Con razón fue llamado amigo de Dios, el padre de la fe, ¿no? Porque luego muchas, ¿y si lo hará? ¿Y cómo lo hará? ¿Y con quién lo hará? ¿No? Dice, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Le respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y otra vez responde Abraham, Dios se proveerá de cordero. Porque dijo Abraham, Isaac, pues ¿dónde está el cordero, no? Pero ¿qué le dice Abraham? Dios se proveerá para el holocausto. Y dice, e iban juntos. Y es importante, en el verso, ¿verdad? Donde dice, en el verso 12, vamos a seguir, dice, y extendió Abraham su mano, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O sea, que él estaba dispuesto a entregarle todo. Y es lo que Dios quiere, que tú y yo estemos dispuestos a entregarle todo. Cuando escuchaba el miércoles la enseñanza, porque así como decía el hermano Al, luego hay días en que amaneces cansado, amaneces, ¿verdad? Y como Juan se adelanta para hablar con él o para ver lo de aquí, de que todo quede bien, y luego yo ya me vengo yo. Pero ese día ya estaba así y me senté y estaba allá. Y dije, ay Dios mío, tengo mucho sueño, pero sí la escuché. Entonces cuando yo escuchaba, ¿verdad? El hermano cuando decía que hablaba del tiempo, ¿no? De la familia, o sea, porque ¿de qué estamos hablando? De la mayordomía, ¿no? Del servir al Señor. Y debemos de organizarnos, porque sí podemos hacer las cosas, podemos tener ordenada nuestra casa y podemos cumplir con el ministerio y podemos estar con la familia, podemos estar con la esposa. Y yo decía, ay Señor, a veces me recordaba de hermanas cuando decían, es que fui al congreso y Dios me habló, ¿verdad? Dios me habló y dije, qué bueno que te haya hablado, ¿no? Una hermana me fue a la casa a verme hace días atrás y decía que habían ido con una familia, había unas situaciones difíciles y había llegado un familiar que es pastor y que el pastor pues estaba dándoles aliento, palabra, exhortación, ¿no? Y decía esta hermana, pero si todo eso ya no lo han dicho, ¿verdad? Entonces, pero no, tenemos que ir al Congreso para decir, es que Dios me habló. Entonces, cuando el hermano hablaba y decía, dale tiempo a tu esposa, tiempo de calidad a tus hijos, decía, Señor, esto lo citamos con las hermanas cuando vimos a Job, ¿verdad? Que dice que ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos. No dijo, pues ya vénganse los 10 y órale, por los 10. No, por cada uno. Y los presentaba a cada uno. Dice que, Señor, si pecó mi hija, si pecó mi hijo, o sea, por cada uno. Yo decía, pobres los que tienen 20, ¿no? Pero bueno, aún se tiene que sacar el tiempo para cada uno. Y no tienen que ser horas. Se habla de tiempo de calidad, ¿no? Entonces,
Y yo escuchaba esto, y cuando también una frase que yo le comentaba a Juan que decía el hermano, porque que nos dejó leer el libro de qué, de Nehemías, ¿verdad? Nos dejó leer Nehemías, dijo, léanlo. Entonces decía, ¿por qué? Porque muchas veces se les da, pero no hay que darles todo. Hay que ustedes busquen también, ¿no? Y él mencionaba ahí que busquemos los tiempos que vio Nehemías ahí, ¿no? Entonces, y es importante así, que nosotros tomemos ese tiempo, porque hablaba de que él estaba ministrando, ¿no? En la alabanza, y que llegaban todos, y el que no llegaba no ministraba. Entonces, dice, inclusive llegué a tocar solo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios les está diciendo aquí? Nos está enseñando con Isaac y con Abraham, que Abraham estaba dispuesto a darlo todo. Y mire cómo, cuando el Señor nos dice que nos dio a su propio Hijo y con Él nos dio todas las cosas, dice todas las cosas, ¿verdad? Como Abraham también estuvo dispuesto a entregarle a su hijo, a su único hijo, porque Dios se lo dice, ¿no? A tu único, al que tú amas. Y mire cómo Dios nos dio también a su único hijo, al que ama. Amor sin condición. Y ahora tú y yo somos bendecidos porque Él nos dio a su único hijo, al que ama. Así como Abraham estuvo dispuesto a entregar todo lo que ama, hasta su propio hijo. Y así nosotros tenemos que entregarle a Dios todo, en ese orden, en esa calidad, en esa responsabilidad. Y en el 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios proveerá lo que tú necesites. Si tú le entregas todo lo que tú amas, Dios va a proveer todo lo que tú necesites en su tiempo. Acordémonos, en su tiempo. En su tiempo. Yo recuerdo que hace años ministrábamos a una pareja que estaba viviendo en unión libre, ya tenían 2 hijos, y enfermos y sin trabajo. Entonces empezamos a ir a la casa de sus padres y empezamos a dar estudios. Y ellos en su cuarto, ella ya conocía al Señor desde su niñez. Pero pues lógicamente cuando hay pecado, vamos, como dice, se nos va engrosando, ¿no? De tanta cera y ya no escuchamos al Señor, ¿no? Cerilla y entonces ellas empezaban ya después a salir. Y cuando ya decían, ¿qué tenemos que hacer? Pues cásense. Cuando ellos lo hicieron, los pequeños dejaron de enfermarse, ambos encontraron trabajo, Dios les empezó a bendecir, y siguen siendo bendecidos hasta hoy. ¿Cuándo? Cuando obedecemos. Cuando obedecemos. Pero llegó un momento en que ella decía, sí, yo le decía, entrégaselo al Señor, suéltaselo al Señor. Tú dices que lo amas, ¿no? No, pues sí, pues suéltaselo. Pero hasta estamos así, ¿no? Le damos al Señor, pero yo le estoy jalando por acá, ¿no? No, suéltaselo totalmente. Cuando ella lo hizo, ¿verdad? Fue cuando ellos se casaron y Dios los empezó a bendecir. Y les digo, hasta hoy ellos siguen siendo bendecidos. ¿Por qué? Porque también de lo que Dios les ha dado, ellos han bendecido a otros, lo que vimos en Abraham. Si Dios te da es para bendecir a otros, no para que te lo agarres, te lo aferres, no. Es para que bendigas a otros. En ocasión ellos tenían ya un dinero y vieron una necesidad en el pastor, ¿verdad? Porque cuando el pastor se arrodillaba, pues ya le veía ahí el chicle que pisó, ¿no? Entonces, bueno, y le dijo a su esposa, ¿por qué no vamos y hacemos esto? O que también necesitaba algo de los dientes, ¿por qué no vamos y que vaya al dentista y nosotros pagamos? Es dar. ¿Por qué? Porque estoy viendo una necesidad.
Y entonces ellos lo hicieron y empezaron a ser bendecidos y más bendecidos. Y eso decía el pastoral, ¿no? Pues no sé ni de dónde me viene y a veces le digo, Señor, ya detén tu bendición, ¿no? Así, no, venga tu reino, pásalo para acá, ¿no? Así. Pero si Dios nos bendice es para bendecir, eso fue lo que le dijo a Abraham. ¿Y serás qué? Bendición a otros. Dios no quiere que nada más tú recibas y recibas y recibas, no, sino que des. Para eso nos están discipulando, para que nosotros preparemos a otros. Porque ya estamos cabezonas. Entonces ya es tiempo de dar. Y hemos dicho de nuestros hijos que nuestros hijos tienen que ser nuestros primeros discípulos. Nuestros hijos, hermano. En esta situación que estamos viviendo tan difícil. Veía un video de un muchacho que siempre saca, ¿verdad? De todo lo que está pasando y que están bombardeando a nuestros niños con tanta basura. Entonces nosotros como padres tenemos que preparar a nuestros hijos con la palabra. Entonces lo que nosotros recibimos hay que transmitirlo a nuestros hijos. ¿No le dijo eso el Señor al pueblo de Israel? Y estas palabras que tú estás escuchando, que tú aprendiste, que tú sabes, ¿se las repetirás a tus hijos? ¿Se las enseñarás cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas en el camino, cuando regreses? A lo mejor tus hijos te van a decir, ya mamá, ya chole. Jesús, 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 puro Jesús. Dile, pues es que ya es lo que tengo en mi corazón, ¿no? Antes, ¿qué te decía? Inútil, burra, ¿verdad? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? O sea, y ahora que te hablo solo de Jesús, antes hasta me besabas y ahora me retiras, ¿no? ¿Y a poco no pasa así? Los tratamos mal y están ahí, ¿no? Hasta nos besan los pies. Los tratamos bien y están hasta 10 metros. Entonces hay que tratarlos mal, ¿no? Ay, no. Pero así entonces como el Señor le dijo a Abraham, y tu galardón será grande, grande. ¿Y qué es un galardón? Un premio. Y vemos que hasta hoy en día se está cumpliendo esa promesa del Señor, porque cada día hombres y mujeres, niños y ancianos están recibiendo a Jesús como su Señor y su Salvador. Tu galardón será grande. Y es lo que Dios quiere de ti y de mí, que no solamente nosotras seamos bendecidas, sino que seamos portadoras de esa bendición también a otros. Entonces yo le decía al Señor, Señor, sí está bien, vamos a ver este tema de cómo arrebatar, cómo destruir, pero vamos a ver primero de estas promesas que tú nos has dado. Porque tú quieres que nosotras crezcamos en conocimiento, en sabiduría y aún en poder, porque el Señor lo dice, ¿no? Cuando leía yo esa parte de Jesús, cuando dice que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, dice, fue llevado por el Espíritu Santo, lleno por el Espíritu Santo y del Espíritu Santo. Pero dice, regresó en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que no solamente estemos llenas del Espíritu, sino que estemos llenas del poder del Espíritu. Es muy diferente, hermanos. Porque es a donde los demonios te van a detectar y van a salir huyendo. Te van a abrir caminito. Porque te van a identificar. ¿Qué le dijeron a aquellos hombres cuando de exorcistas ambulantes, no? Le dijeron los demonios, a Jesús nosotros lo conocemos. Y a Pablo, nosotros sabemos quién es Pablo. ¿Y tú quién eres? La verdulera de la esquina, la chismosa de la vecindad. O sea, ¿qué decían? Nosotros sabemos, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero tú quién eres. ¿O quiénes son? ¿Y sé cómo los mandaron? Desnudos, golpeados y, ¿no? Entonces, en este caso, cuando Jesús dice que fue, ¿verdad? En el espíritu y lleno, pero regresó en el poder. ¿Por qué? Porque también fue probado. Entonces Abraham, en este caso, lleva a su hijo y le dice a los siervos, iremos, adoraremos y regresaremos. Y es como el Señor quiere que tú y yo empecemos a declarar.
Que tú y yo empecemos a cambiar ya nuestro lenguaje de, ay, es que me duele, ay, es que me duele, ay, me duele, me duele, me duele. Si el Señor te dijo, tú eres sana, tú eres sana. Si el Señor tú le has entregado una petición y el Señor te dijo, espera en el tiempo, espera en el tiempo. Y sigue. Mire, cuando no seguimos las instrucciones del Señor, suceden cosas tremendas. Escuchaba el testimonio de un pastor y decía que iba manejando, venía de una enseñanza y el Señor le dijo, no te vayas por ahí, vete por acá. Y, ay, es que el camino está más largo. Y se fue por donde el Señor le dijo que no. Y agarre, lo choca un tráiler. Y luego el carro era alquilado, no había pagado, entonces él tuvo que pagar todo. Y todo eso se lo quiso evitar el Señor. No te vayas por ahí, vete por acá. Cuando el Señor te diga, no te vayas por ahí, no te vayas por ahí. No busques atajos. Y tampoco querramos ayudarle a Dios, como en su momento lo hizo Sara. Pues te doy a mi esclava. No. Entonces vemos ahorita esta promesa que Dios le dio a Abraham. Dice que fue la expresión de Dios, ¿verdad? De su voluntad de darle a alguien algo. Y ese era Abraham. Ese alguien era Abraham. Bueno, era Abraham y después ya dije, era Abraham, ¿verdad? Entonces él sale en esa obediencia. Y usted conoce esta historia, que Abraham fue un hombre muy riquísimo y recibió todo, fue prosperado y dice que aún murió en buena vejez. Y cuando muere Sara, dice que Abraham se vuelve a casar, ¿no? Y tuvo otros hijos y yo decía, ay. Pero mire lo que hizo Abraham. Los envió lejos, lejos, lejos. A ver, tú te vas hasta el norte, tú al sur, tú, ¿no? Dice que los envió lejos para que no estuvieran cerca de Isaac. Para que no fueran, ¿qué? Una mala influencia en su hijo. Ismael ya tenía 13 años cuando fue circuncidado. Y también a Ismael lo mandó lejos. También le dio algo, pero lo mandó lejos. Y cuando tiene Abraham, que muere Sara, que vuelve a tomar mujer, nacen hijos, pero los manda lejos. Entonces tú te tienes que alejar de todo aquello que va a ser una mala influencia para ti. Tú te tienes que alejar de todo aquello que te puede separar de Dios. Y Abraham mandó a sus hijos lejos, lejos. Sí, eran sus hijos y sí, les dio dones también a ellos, ¿verdad? Les dio dones, pero dice que a Isaac le dio todo. Al hijo de la promesa le dio todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alejarnos y alejar a nuestros hijos de todo aquello que es una influencia mala para sus vidas. Pero es que su mejor amigo es el único que tiene, pues lo cortamos, como dice la Escritura. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Y no se está refiriendo a nuestros miembros, ¿verdad? Si no vamos a venir todas así, chuecas y tuertas. No, 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 no. Sino se trata de esas amistades o de esa gente o de aquello que nos está contaminando. Entonces Abraham a estos hijos que tuvo con esta mujer los mandó lejos para que no tuvieran ninguna influencia Isaac de ellos. Y así nosotros tenemos que alejarnos de todo aquello que nos contamine, de todo aquello que va a ser una influencia negativa en nuestras vidas y nos puede separar o nos separa del amor de Dios. Porque eso fue lo que Dios le dijo al pueblo. No hagan alianza con las naciones a las que van. Bueno, eso lo vamos a ver en la guerra, ¿no? Pero, hermanos, todo lo que daña tu vida, tus hijos, tiene que estar lejos. Aún sean familiares, ¿eh? Pero es que la prima, pues ni modo, corto a la prima. Pero la tía que no he visto en 30 años, pues corto a la tía, aunque sean familiares. Si es una influencia negativa, yo la aparto. Ahora, nuestra labor es darles el mensaje de salvación, ¿verdad? Porque para eso también fuimos llamadas, para dar ese mensaje de vida.
Pero si yo ya le hablé a la tía, a la prima, y no quiere nada con Dios, pues córtala. Córtala, mi chavo, como decía este hombre, este personaje, córtala, ¿no? Entonces, todo aquello que Abraham, en este caso, de esos hijos que tuvo con esta mujer, ¿verdad? Los mandó lejos y no estuvieron cerca de Isaac. Porque mire, aun cuando él buscó esposa para Isaac, cuando él ya sabía que sus días se estaban acercando, ¿qué le dijo a su siervo, el mayor de su casa? Ve y busca esposa de mi familia, ¿verdad? Entonces el varón le dice, y si ella no quiere venir, dice, te hago libre, pero no lleves a mi hijo con las mujeres de aquí alrededor, o sea, ¿verdad? Aquí tenlo, ¿verdad? Y si la mujer no quiere venir, te hago libre de esta promesa, de este juramento. Pero mire cómo aún Abraham se ocupó en eso antes de morir. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender aún de este varón, que Dios le dio tantas promesas hermosas y que Dios se las cumplió, y aún hasta en estos días, y que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de él. Aún en este momento nosotros tenemos que estar orando por ese yerno, por esa nuera, que es ese varón que ama a Dios. Decía una joven cuando hablaba con él, ay, cristianos, hay muchos cristianos. Dice, no, hay que pedir uno que ame a Dios. Le digo, exactamente. Yo le daba testimonio a una joven, ¿verdad? Hablábamos con ella y yo le decía, mira, esto no me lo han contado, yo lo he visto de primera mano. Digo, el joven se hizo creyente, se bautizó y todo. Cuando se casaron, entonces, como dice, entonces sí, ya sacó lo que realmente era. Digo, y ahorita están divorciados. Entonces, nosotros como padres, aún sigamos este ejemplo. Oremos por nuestros, no importa que sea un bebé. Ay, pero apenas, por ejemplo, la hija de Anita o Estefana o los hijos de Han. Ay, pero todos están chavitos, no importa. Por los hijos, por los nietos, Señor, dale ese varón, esa varona que tú tienes para mi hijo. Y que, ¿verdad? Esa película de Pamela se las mandé, ¿ya la vieron, mujeres? ¿Verdad? Otra que les mandé también de unos abogados que también le decía a la niña, no, mi papá no me permite que esté en el auto a solas con nadie y que ni le tome la mano a nadie, ¿verdad? Y así debe de ser. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado en casa. Esas enseñanzas tienen que venir de casa. Ciertamente aquí también se les ha enseñado, pero es nuestra responsabilidad como padres. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Con el conocimiento de la Escritura. Por eso hablábamos de la Escritura, ¿no? Amando la palabra de Dios, pero no solamente amando, sino practicando la palabra de Dios. Y es lo que Abraham hizo. Siguió las instrucciones específicas que el Señor le dio. Sí, cometió errores, sí lo vemos, dirá, ay, Abraham, sí, porque le hubiera dicho a Sara, no, yo no quiero Agar, ya, Dios me... Pero pues a quién le dan pan que llore, ¿no? Entonces sí vemos que cometió errores, ¿no? Pero él siguió las instrucciones que el Señor le dio. El pacto que hizo Dios con él. Circuncidó su carne, la de todos los varones, la de Isaac. O sea, dice, y conforme Dios se lo dijo. Entonces nosotras tenemos que seguir esas instrucciones que Dios nos dé en su palabra. Porque mire, cuando nosotros decíamos, ¿verdad? Sábados atrás, cuando nosotros vamos a leer, yo ya tengo que prepararme y decir, Señor, ¿qué es lo que tú me vas a decir? ¿Qué es lo que tú me vas a enseñar? Y cuando, no sé si le pasa a usted, que cuando usted está leyendo, haga de cuenta que ese salmo o esa palabra le resalta. O cuando usted está leyendo, usted siente que su corazón le está palpitando más fuerte, o siente porque Dios le está hablando. ¿O no? Entonces, hermana, esta promesa que Dios le dio a Abraham, Dios también a ti te ha dado promesas. Ahora vamos a empezar a arrebatarlas, ¿no? O sea, Abraham aquí obedeció al Señor. Y aquí le habló de una tierra que fluye leche y miel, a la tierra que fluye leche y miel. Entonces, eso lo dejamos, como decía un pastor que partió con el Señor ahora en este tiempo, ¿verdad? Esos son otros 20 pesos. Ah, ¿no es cierto? Y yo espero, las animo a que no falten y invito a las demás hermanas
a que se incluyan. Yo sé que hay tareas que hacer, yo sé que hay actividades que hacer, pero es una hora, hermanas, una hora. Ya me pasé 10 minutos, pero vale la pena. Amén, porque no es nuestro consejo, es la palabra de Dios. Gracias te damos, amado Dios, por este día. Gracias por este tiempo, bendito Dios. Gracias por la enseñanza que nos das en tu palabra, porque aún dices que para nuestra enseñanza tú la dejaste, Señor. Gracias por la vida de este hombre, bendito Dios. Gracias, Señor, porque vemos esa fidelidad, esa lealtad. Sí, se equivocó, sí, cometió algunos errores, Señor, pero él avanzó, él no se detuvo, Señor. Y tú cumpliste esa palabra y tú le dijiste, no será un esclavo el que va a heredar, sino tu hijo, tu heredero. Gracias, bendito Dios. Y que así cada una de nosotras sigamos, Señor, esas instrucciones que tú nos das. Que esperemos en tu tiempo, en tu momento, que no nos desesperemos, Señor. Que tomemos esta enseñanza de este hombre, que aún estemos clamando por nuestras generaciones, Señor. Que nos ocupemos, bendito Dios. Y todo aquello, Señor, como lo hizo este hombre, Padre Abraham, de aquellos hijos que tuvo, Señor. Padre, que los mandó lejos, lejos de Isaac, Señor, para que no fuesen una influencia en su vida, Señor. Así nosotros, todo aquello que nos aparta de ti, todo aquello que puede ser una influencia negativa, aún para nosotras mismas, para nuestros hijos, lo apartemos, bendito Dios. Gracias, Padre, por esta mañana. Nos retiramos ya en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas. Amén.